Hola, un saludo para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Arquimentes. Hoy nos acompaña el arquitecto Alejandro Saldarriaga, director de Alzar. Él es un excelente arquitecto enfocado solo en el tema social y hoy nos va a contar toda su experiencia en este lindo trabajo en Colombia Arquitecto. Muchas gracias por recibirme. Sí. Yo sé que hay una experiencia amplia, hablamos antes de cámaras, de todo ese trabajo bonito que se ha hecho específicamente en la ciudad de Bogotá. Yo quiero que nos cuentes cómo fue esa experiencia. Sé que estuvimos en tiempos de pandemia, posterior a eso trabajamos también en unos barrios específicos de Bogotá. ¿Cómo es este trabajo única y exclusivamente enfocado en el tema social? Por supuesto en Bogotá y pues en los barrios específicos que estuvimos. Claro que sí. No, pues me parece muy buena la pregunta. El trabajo que en este momento yo no pensé que iba a terminar tan interesado en este tema social, arrancó porque yo en la pandemia me devolví. En ese momento estaba haciendo mi maestría en Estados Unidos y volví por temas de la pandemia, que no quería hacer la maestría virtual. Y en ese momento yo ya llevaba varios años de egresado de mi pregrado y lo que quería era empezar emprendimientos. Entonces pues, empecé a buscar oportunidades en las cuales uno pudiera proyectar a escala 1:1, ideas construidas, y ahí fue que llegué a una iniciativa, de hecho, de la Sociedad Colombiana de Arquitectos llamada el Reto COVID. El Reto COVID pedía como para unas ideas de reactivación en la ciudad, y ahí pues tuvo una idea que fue una idea muy... No sabía la influencia que iba a tener como en la filosofía de mi trabajo en general, pero era de reactivar parques urbanos a través de generar como estas nubes de distanciamiento social a través de podar el pasto, ¿sí? Okay. Que también como que tenía una filosofía pues que tenía un objeto social, un objeto público y que también reorganizaba como una metodología cotidiana para generar una diferenciación espacial a través de la condición del suelo. Pero solo en parques. Solo en parques, Okay. ¿sí? Que la propuesta nunca como se implementó muy bien, que quedó un concepto, pero me ayudó mucho a acercarme a la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Entonces en un punto en esta iniciativa de la Alcaldía de Bogotá Cielos Abiertos, le dotaron un espacio a la Sociedad Colombiana de Arquitectos para diseñar una propuesta, que ahí se sumó la oficina de taller, Architects, un arquitecto que fue socio mío por un tiempo, que se llama Germán Badamón, y yo, y entre los tres diseñamos el proyecto que se llamó La Perse, que fue un proyecto de andamiaje de reactivación económica en la Plaza de la Perseverancia. Que en este punto, de lo que yo tengo entendido, el andamio en Colombia no se había utilizado tanto como edificio tradicional, por decirlo así, o el programa de los andamiajes siempre están muy atados a un evento que dura muy corto. Esta fue la primera vez, creería yo, o de mi conocimiento, que el proyecto se utilizó un andamiaje, un proyecto que duró 5 meses, ¿sí? Activamente como restaurante. Y pues ahí en ese punto pues sí logré interactuar y visibilizar el impacto que tenían en estas propuestas, y también quedaban mucho para poder experimentar como ideas poco tradicionales. Entonces me pareció un proceso de composición muy interesante, y en esos años de la pandemia seguí haciendo proyectos de la mano con Germán Badamón. Hicimos una capilla en el parqueadero de la Alhambra, que fue hecha con un sistema de apuntalamiento, que es un proyecto súper bonito, y hay otras propuestas. Entonces después de ese punto yo me devolví a Estados Unidos y empecé a especular, ya que la pandemia estaba llegando a un fin, y me pareció un proceso de desarrollo arquitectónico donde el cliente pues no tiene recursos, donde hay un estado como emergencia crónica o una problemática persistente, y que esa arquitectura que recicla materialidades, que esta metodología donde se podría reaplicar. Hay algo muy chévere y te lo cuento a ti. Nosotros somos fanáticos de la Plaza de la Perseverancia. Nosotros estamos que a 4 cuadras. Y el tema de esa reactivación fue maravilloso, porque se ve ahora la Plaza de la Perseverancia es un símbolo en Bogotá gastronómico, que antes estaba un poquito abandonado, pero después de todos estos proyectos y estas apuestas, digamos que de renovación, si lo podemos llamar de una u otra manera, han funcionado. O sea, yo soy fiel autor y doy la fe de que sí funcionan este tipo de actividades. Sí, definitivamente. Yo siento que también cuando uno habla, porque ese edificio al fin y al cabo termina siendo patrimonial, sí, ¿verdad? Y la arquitectura efímera va muy bien con el tema del patrimonio, porque se puede hacer una reactivación, que nosotros en teoría pues tapamos la fachada de la Plaza de la Perseverancia, pero tuvimos muy buena retroalimentación, porque las personas estaban alcanzando a este mural, que es muy icónico, y que lo estaban teniendo ya como a escala de peatones.
Y repito, pues sí es arquitectura temporal, pero pues ese andamiaje en teoría podría durar ahí 10 años, ¿sí? Pero es algo que no interviene permanentemente con el suelo, no afecta nada permanentemente, que también es otro tema de que me parece tan interesante que podemos hablar de ese tema de permanencia, que también es muy importante, sobre todo en estos contextos. A lo que iba ahorita es que también después de esto de pensar de qué otro contexto como que comparte estas problemáticas persistentes, qué otros contextos que tienen esta precariedad socioeconómica y qué otros contextos que también tienen problemas de permanencia, por decirlo así. Okay. Y eso me llevó a entender muy bien que esta metodología se aplica muy bien en contextos autoconstruidos, por el hecho de que claramente son contextos que no hay muchos recursos para el desarrollo de infraestructuras públicas, sobre todo. Es contextos porque es una ciudad que se está desarrollando por personas que están construyendo sus viviendas de una manera que no tiene ninguna planificación a largo plazo, pues tienen muchas problemáticas persistentes, así sea de infraestructura, de seguridad, de alimentación, y también hay muchos problemas de permanencia. ¿Tiene algún porcentaje estos escenarios o influencia con el tema de la invasión? En específico estos barrios que están, digamos que hacia la parte del cerro de Bogotá. Sí, como porcentaje o sea, tiene que ser un barrio de invasión en específico para que digamos que la estructura no esté tan bien proyectada para que tengamos que intervenirla como lo hicimos aquí. Ok, ya, buena pregunta. Yo siento que también hay que entender que estos contextos y sobre todo estas condiciones limítrofes siempre se están desarrollando mucho y cambian extremadamente rápido. O sea, en un lapso de 5 años puede ver la diferencia entre cambuches, que son literal construcciones que son casi carpas, hasta ya tener una ciudad densificada. O sea, a mí eso me parece un fenómeno que es mágico, o sea, ver cómo las imágenes aéreas de ver cómo y es una vaina que va cambiando porque a veces llega el Estado y remueve a comunidades grandes, pero después vuelve a crecer por otros lados. O sea, para mí parece que es un fenómeno extremadamente vivo y efímero que es muy difícil eso cambia cada año. O sea, como localizaciones de cambuches o estructuras muy informales, eso puede cambiar en un tema de 1 o 2 años, es muy difícil de mapear. Simplemente uno puede como identificar más o menos que en algunas zonas, pues está, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, pues ahí, pues ya las zonas limítrofes, que yo diría que Ciudad Bolívar ya no es un barrio informal, y uno en teoría no debería ser barrio informal, debería ser ciudad autoconstruida, que también hay un museo en El Paraíso que habla de eso, que es el Museo de la Ciudad Autoconstruida, que yo creo que esa es arquitectura y la lógica de construcción allá tiene su mérito vernáculo. Pero sí, es un poco difícil. Y yo creo que no pasa también solo en Bogotá. Hay muchos municipios conurbanos que son municipios que no son planeados, entonces uno llega a un municipio como Mosquera que tiene una historia muy bonita, muy chévere, pero uno encuentra las calles muy angostas. Exacto. Uno encuentra un proceso, digamos que de construcción en una cuadra y al siguiente hay un condominio y al siguiente hay una invasión. O sea, son estructuras o son temáticas complejas que no solo son de Bogotá, sino que obviamente hay municipios y ciudades también en Colombia pues que la contemplan y que digamos que de una u otra manera hay que regularlas. Claro que sí. Eso sí es verdad que es una problemática que pasa y que va a seguir pasando, y por eso siento que esta metodología de arquitecturas de apoyo, yo no diría temporales ya, diría semipermanentes, se acoplan muy bien a estos lugares, de poder lograr hacer intervenciones que empiezan a generar soluciones más como acupunturales, en vez de infraestructurales, que se toma mucho uno poder, por ejemplo, poner un equipamiento público, porque siempre hay una problemática muy grande de recuperación del espacio público para una ciudad autoconstruida que ya se ha desarrollado. Así a ustedes les falta un parque, pero ustedes le tienen que hablar con los propietarios, que esas dinámicas de propiedad ya también son súper problemáticas, y poder generar que estas personas como que uno le dé algo a cambio, que se muevan. Como cuando uno tiene su apartamento y tiene los muebles y necesita reubicarlos para generar más espacio. Exacto. Entonces es muy difícil y toma mucho tiempo. Entonces por eso estas arquitecturas de pequeña escala, que tienen alto impacto como las de la pandemia, se han acoplado muy bien pues al tema de mi investigación. ¿Cómo fue la experiencia aquí de trabajo en el barrio que estábamos hablando? Con la perseverancia. La perseverancia, hacia arriba. Pues ahí, de hecho, eso fue desarrollado por Henry Waldron, ese tema de comunicación comunitaria, en este específicamente porque yo estaba fuera del país, yo ya llegué cuando el proyecto estaba construido. Tuve experiencia más ya de comunicación directa con diferentes comunidades en los otros proyectos que hice. Por ejemplo, en el de la capilla, ahí sí fue un tema de que yo y mi ex socio le escribimos una carta a la arquidiócesis diciendo que les queríamos donar un espacio. Nos pusieron en contacto con una iglesia que se llama Santa María de la Alhambra,
Y ahí fue a llegar a ellos y decirles queremos hacer esto, conseguirse un patrocinador de una compañía que se llama Equinorte para que nos donara el material y estar allá todo el día en obra. Trabajamos mucho con los estudiantes del CESCA para que también donaron. La interacción comunitaria fue súper chévere porque la gente también ayudaba. Había un grupo de monjitas que me pareció una chimba trabajar con ellas también. Monjitas constructoras. Sí, más o menos. Sí, no, sí. Pues, a mí me mueve mucho este tema social y también eso me llevó a este punto de meterme mucho hacia la academia, de por qué me gusta tanto enseñar también y buscar asociaciones con organizaciones sin ánimo de lucro. Yo trabajo muchísimo con la Sociedad Colombiana de Arquitectos al día de hoy y sí. ¿Qué proyectos se vienen ahorita? ¿Qué hay sobre el llavero, si lo podemos llamar de esa manera? Claro que sí. Pues después de todo, como lo que más se ha desarrollando es que trabajo en el barrio, o sea, lo que se le refiere como el territorio de San Luis, que queda subiendo desde el kilómetro 3, subiendo hacia La Calera, que yo no lo conocía muy bien, pero hay un barrio autoconstruido muy grande que tiene pues más de 40.000 habitantes y que todavía no está legalizado y solo tienen un colegio, pero cuando no está legalizado eso quiere decir que no tienen infraestructura de salud, no hay estación de policías, todo es autofinanciado por la comunidad, entonces hay dinámicas muy problemáticas dentro de ese contexto y ya he hecho 2 proyectos allá, uno que es un prototipo de recolección de aguas a través de la niebla, otro de un módulo de hidroponía, que es una huerta comunitaria pero a través de la siembra de agricultura vertical dentro de un invernadero, que ese proyecto de hecho se ganó 2 premios en el lápiz de acero hace unas semanas, de arquitectura efímera y arquitectura sostenible. Ya después con ese logramos hablar con una organización sin ánimo de lucro holandesa que nos donó los fondos para llevar a cabo el desarrollo de un espacio productivo dentro del colegio, como reformando la cubierta de un edificio que se iba a desarrollar, que es un edificio que tenía las varillas arriba para seguir haciendo fundación o expansión, pero nunca hubo recursos, entonces nosotros estamos interviniendo ese espacio como intersticio mientras se consigue esa plata, para hacer también un espacio productivo y también de arquitectura sostenible, alimentación saludable, capacitación técnica, talleres, que es algo que falta un poco en ese colegio. Y además de eso también he estado trabajando recientemente con la clínica cardioinfantil, que estamos ahí también ayudando con el cambio de la cubierta de un centro comunal que ellos tienen, que es el Centro Comunal Babilonia, donde es un espacio cultural ya en la ciudad bastante importante, que ya llevan, pues la orquesta de Bogotá ha ido varias veces, la alcaldía siempre. La Sinfónica, sí he visto. Sí, creo sí lo he visto. Sí, la Sinfónica sí. Ya, pero pues es un espacio que está viejo, entonces lo que estamos haciendo es tomando esta lógica de arquitectura. Esta vez claramente no va a ser temporal, yo digo que es semipermanente, que es arquitectura ensamblada en seco, ¿sí? Que es arquitectura que es liviana, arquitectura que es mucho más accesible económicamente por lo liviana que es, se construye muy rápido y que tiene un impacto grande. Entonces ahí estamos cambiando la cubierta y agregándole un sistema de cortinas en temas de particiones y en general utilizando pintura para cambiar el diseño interior de ese espacio. Arqui, a nosotros en Spotify nos ven muchísimos estudiantes. Sí. De arquitectura. Yo quiero que le enviemos un mensaje a esos chicos que están en primer semestre, que están a la mitad de carrera, que tienen ahorita dentro de poco grado. ¿Por qué interesarnos en esa arquitectura social? ¿Qué debemos nosotros como arquitectos, o más que debemos, cuál es nuestra obligación como profesionales para aportar a la sociedad, en este caso a la colombiana? Pues me parece muy buena esa pregunta. Yo soy muy... O sea, yo siento que llegué a este tipo de contexto de arquitectura más como por el deseo de poder emprender, ¿sí? Pero me he enamorado profundamente de lo que son estos procesos y en verdad ver el impacto que uno hace. Y ahí pues también uno se da cuenta muy fácilmente que uno está en un país que oportunidades o necesidades para estos tipos de arquitectura hay, y al fin y al cabo uno sale con este diploma de arquitectura, con estos conocimientos para activamente dar soluciones que en verdad hacen cambios muy importantes. Ese es como por el lado yo siento que el propósito social, que yo después también de vivir, o sea, yo he vivido en Suiza, en Dinamarca y en Estados Unidos, y siento que la cultura colombiana valoramos mucho el impacto social que damos a comunidades, es algo que me gusta mucho de vivir en Colombia. Y más allá de eso, como que ya un tema mucho más técnico, es que de la manera en la cual yo he emprendido mi carrera, me he gastado mucho mejor mi tiempo invirtiendo en esos proyectos sociales y gastando mi tiempo en poder conseguir recursos, haciendo conexiones con diferentes entidades, más allá de que participar en concursos públicos, que siento que muchos arquitectos jóvenes gravitan hacia ese tema, que siento que es muy importante concursar, no voy a decir que no,
pero que esa no es la manera única de emprender y hacer arquitectura pública. ¿Sí? Entonces, O sea, vale la pena. yo siento que es la mejor inversión que he hecho en mi carrera profesional, en mi vida personal también, porque me ha cambiado mucho. Entonces yo sí siento que lo recomiendo bastante. Arqui, pues, muchísimas gracias por acompañarnos en Arquimentes en este episodio. De verdad, a todos ustedes invitadísimos. Sigan viéndonos en nuestro próximo episodio de Arquimentes.